Pues bueno, bienvenidos a esta entrevista. La verdad es que de momento la estamos haciendo. Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, todo bien. Sí, sin formato y sin nada, porque me parecía muy interesante tener una charla con alguien que nos puede dar muchísima información de entrada sobre su oficio. Hablo en este caso de Alfonso Colorado. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buenas. Alfonso Colorado es el nuevo director del Instituto de Medicina Legal de Ciencias y Ciencias Forenses de Valencia. Así es. Claro, nosotros hace un momento lo hablábamos, forense, de pronto uno empieza a pensar, pues eso, crímenes, muertes, asesinatos y demás, y no, ni muchísimo menos. Hay muchísimo más que saber y que conocer de tu profesión. Y por eso me parece tan interesante que hoy podamos hablar contigo largo y tendido y que nos expliques. Además, en tu caso concreto, tiene una parte muy importante lo que pasó con la Dana este pasado 29 de octubre, porque quedan muchas preguntas todavía en el aire, mucha gente que a veces a consecuencia de la falta de respuestas o de la falta de las respuestas que quiere recibir, pues hace conjeturas y se teoriza y se comenta y se dice. Y bueno, has hecho un comentario antes de empezar la entrevista que me ha parecido muy interesante, y es que a veces nunca se os pregunta a vosotros. Sí. Y es una pena, porque al final sois los que tenéis realmente esa información de primera mano. Así que tendremos tiempo de hablar de la Dana y de todo lo sucedido, pero primero, como decía, yo quería saber, o que tú nos explicases, en qué consiste vuestro trabajo. ¿Hasta dónde CSI tiene que ver o no con lo que hacéis? Pues vamos a ver, yo sí que creo que muchas veces se tiende a pensar en la imagen del forense como la que vemos en las películas, ¿no? En las series y en las películas, y la medicina forense es mucho más. La medicina forense es el nexo de unión entre dos mundos completamente distintos, que es el mundo de la medicina y el mundo del derecho, y nosotros estamos un poco a mitad camino entre esos dos mundos, intentando unir los criterios médicos y traducirlos al ámbito jurídico para que puedan ser comprensibles, siempre auxiliando a la autoridad judicial cuando nos solicitan nuestra colaboración. Entonces, sí es cierto que generalmente en las películas lo que más vende o lo que más se suele ver es ese forense en el sótano, ¿no? Haciendo las autopsias de una manera un poco tétrica, ¿no? Que es lo que más... Esa lámpara centelleante. Exacto, es lo que más vende, pero si bien efectivamente sí que hacemos autopsias, evidentemente no es la mayor parte de nuestro trabajo. Nosotros tenemos aquí en Valencia un servicio de patología con gente que está dedicada exclusivamente a hacer autopsias, pero el Instituto de Medicina Legal hace mucho más. Tenemos toda la valoración de lesionados, valoraciones psiquiátricas, tenemos también gabinetes psicosociales, valoraciones psicológicas, todo el tema de familias, y luego durante las guardias también valoración de detenidos, agresiones sexuales, es decir, hay muchísimo más allá, aparte de lo que son las autopsias puras y duras, ¿no? Para entenderlo un poco es todo lo que ocurra en el mundo médico que luego vaya a tener una traducción en el ámbito jurídico, nosotros vamos a entrar a trabajar ahí. Desde fallecidos que no tengan certificado de defunción y por lo tanto se convierten en muertes sospechosas de criminalidad y hay que hacer una autopsia judicial, aunque luego se determine que es una muerte natural, pero en ese momento en el que falleció no había un certificado médico de defunción por las circunstancias que sean, hasta cosas de laboratorio como contrastes de alcoholemia, determinaciones de tóxicos, ecotoxicología también se hace en el Instituto de Medicina Legal, etcétera, que también van a tener una repercusión judicial. Entonces, todas aquellas cuestiones médicas que luego tengan una traducción en el ámbito jurídico pasarán por el Instituto de Medicina Legal. Decía antes lo de CSI, pero es cierto que en el cine, en la literatura también, bueno, pues de alguna manera se describe vuestro trabajo, porque sí que tiene cierta, bueno, pues eso, yo creo que cierta curiosidad, ¿no? Sí que despierta cierta curiosidad, sobre todo, pues, literatura negra, cine negro y demás. ¿Hasta qué punto eso es cierto? O sea, ¿hasta qué punto? Ya hemos dicho que ese método de trabajo con el suelo de azulejo blanco siempre, además pequeñito, no sé muy bien por qué. Que no tiene nada que ver con lo que hay realmente. Pero sí que, por ejemplo, en el día a día, a la hora, por ejemplo, yo qué sé, pues tendréis que ir a levantar un cadáver, que sí que ha habido a lo mejor pues violencia o algo demás. Todo lo que se ve en la televisión, en literatura, es así, o sea, se hacen conjeturas, se sacan, pues la bala vino de aquí, atravesó por acá.
Claro, vamos a ver, aquí tenemos varios escenarios, ¿no? Cuando te llaman para hacer, por ejemplo, un levantamiento en la guardia, depende de las circunstancias del fallecimiento, se crea la comisión judicial en la que el juez, el letrado de Administración de Justicia y el médico forense van a la escena del crimen, del supuesto crimen, o cuando es una muerte que no tiene tanta repercusión, una muerte accidental o una muerte natural certificada, ahí en ese caso la autoridad judicial delega en el médico forense, que va como autoridad judicial, y junto con la policía científica hacemos las valoraciones. Entonces, un levantamiento de cadáver no deja de ser una sospecha ante una muerte que no tiene un certificado de muerte natural y por lo tanto tienes que hacer todas las conjeturas necesarias para poder determinar si efectivamente es una muerte violenta con algún tipo de responsabilidad criminal detrás o no, o es una muerte violenta accidental o suicida o es una muerte natural que no tiene ningún tipo de repercusión legal. Entonces, en el levantamiento tú no solo vas a coger el cuerpo del fallecido y te lo vas a llevar, sino que vas a evaluar no solo el cuerpo, sino también todo el perimundo, para que te cuadre lo que te cuentan con lo que ves en el cuerpo. Si hay algo que no te cuadra o que te hace sospechar que aquello no es como debería ser, entonces es cuando ya saltan las alarmas y se pone todo el mundo a trabajar. Pero igual que un diagnóstico médico se realiza en base a una serie de síntomas y signos que ves en el paciente, y en este caso es lo mismo. Tú haces una orientación diagnóstica sobre la causa de la muerte, haces un informe de levantamiento en el que informas al juez y al equipo de autopsias que va a hacer al día siguiente la autopsia todo lo que has encontrado y qué es lo que crees que ha podido ocurrir en base a la información que te dan, también en lo que encuentras en el cadáver, también en el intervalo postmortal, etcétera, y después se va a corroborar o se va a refutar durante la autopsia, donde se va a hacer la apertura del cuerpo y entonces se va a determinar si efectivamente lo que se ha visto en el levantamiento es lo que realmente ha ocurrido o se establece otra causa de fallecimiento o lo que sea. Hombre, al final sois médicos, claro. no hay que olvidar eso, claro, aunque uno tiende a ver las cosas, pues eso, desde el nombre final, que luego realmente forense tampoco implica, no tiene ninguna vinculación. Lo que digo, la palabra en sí no tiene ninguna vinculación. Es que forense es una palabra, a ver, los forenses, la palabra forense viene de foro, ¿no? De foro romano, cuando alguien aplica sus conocimientos técnicos a una disciplina, sobre todo ante el foro o en este caso ante la autoridad judicial. Entonces, el apellido forense se puede poner a cualquier especialidad, fotógrafo forense, arquitecto forense, etcétera. Lo que pasa es que siempre se ha relacionado el apellido forense con el de médico forense, porque es el más habitual, el de los pocos cuerpos que sí que están asociados a la administración de justicia. Entonces, cuando hablan del forense, siempre la gente piensa en el médico forense, pero realmente el apellido forense no tiene que estar únicamente asociado a una disciplina profesional, sino que se puede asociar a cualquier profesional que va a aplicar sus conocimientos técnicos a la autoridad para la resolución de un caso judicial. Claro. Y de hecho hay una vertiente que a mí me parece, bueno, yo soy un poco friki de esto de la mente, me gusta analizar cómo funciona el cerebro y estoy aprendiendo mucho a raíz de leer mucho sobre el tema, pero por ejemplo hay una vertiente que también vosotros desarrolláis, que es esa, ¿no? Vuestra técnica aplicada pues por ejemplo a la mente, o cuando hay alguien que ha cometido algún tipo de psiquiatría forense. Es que no me salía la palabra. Pero estaba dándole vueltas, pero era eso. Sí, dentro del Instituto de Medicina Legal hay, como he dicho, hay diferentes servicios y uno de los servicios dentro del instituto es el de la clínica médico-forense, que tiene la policlínica de especialidades, que es todo el tema de lesionados, valoraciones de incapacidades, etcétera. Y luego tenemos también la sección de psiquiatría forense, que son personal especialmente formado para hacer evaluaciones psiquiátricas cuando la autoridad judicial requiere una evaluación de un aspecto concreto de una persona que está relacionada con un crimen, tanto los autores como las víctimas, como lo que se pueda plantear a nivel psiquiátrico. Entonces, hacer unas evaluaciones psiquiátricas en las que se responde a las cuestiones que nos pueda plantear la autoridad judicial: valoración de capacidad cognitiva y volitiva, la afectación que las drogas ha podido tener en un determinado delito o el síndrome de abstinencia, es decir, una serie de circunstancias que son más mentales que físicas y que por lo tanto pueden tener repercusión después a la hora de poder evaluar la repercusión o el reproche penal que puedan tener sobre esa persona. Es que vuestra actividad es determinante precisamente pues, en este tipo de casos, ¿no? Determinante a la hora de aplicar un castigo, una condena a alguien que ha cometido un delito en función de en ese momento cómo estaba o cuáles eran sus razones. Quiero decir, has hecho antes una explicación que me ha parecido muy interesante y es unir la justicia y la medicina. Pero yo creo que la justicia es menos, no sé, es más sí o no,
y en este caso la medicina sí que puede dar explicaciones según qué comportamientos. Puedes, más que dar explicaciones, puedes justificar determinados tipos de comportamientos. Pongo un ejemplo sencillo, una ludopatía, por ejemplo. Una ludopatía en la que la persona, a nivel mental, la capacidad cognitiva la tiene conservada, pero sin embargo la capacidad volitiva, esa capacidad de controlarse, la tiene mermada. Entonces, si comete un desfalco a la familia o algún tipo de delito de tipo económico, cuando se ve inmerso en esa patología que tiene, aunque él sabe que está haciendo mal, esa capacidad cognitiva la tiene conservada, él no puede resistirse a hacer ese acto impulsivo por su propia enfermedad. Claro. Entonces hay que explicar ahí en ese momento que si bien la capacidad cognitiva la tiene conservada, la volitiva sí que la tiene afectada por su patología, solo en aquellos casos que estén relacionados con su enfermedad. No vale aquellos que dicen, no, como tengo una enfermedad mental, todo vale y puedo hacer cualquier cosa. No, quiero decir, no es que sea una excusa para el todo vale, sino que hay que ver cada caso concreto con cada enfermedad y si efectivamente esa enfermedad ha podido o no afectar durante la comisión del delito del presunto autor. Entonces, por eso la psiquiatría es una de las disciplinas, a mi entender, más complicadas, porque ahí ya no son datos objetivos en los que tú vas a tener un cuerpo, vas a tener una lesión, unas secuelas, etcétera, sino que juegas más con la mente, tienes que hacer una evaluación psiquiátrica compleja que muchas veces tiene que realizarse en varios tiempos, no puedes hacer una evaluación de un solo día, sino que son varias veces las que tienes que ver a la persona y tienes que llegar a una serie de conclusiones basadas en los hallazgos que tienes durante la entrevista y en la literatura científica respecto a esas patologías que estás evaluando. ¿Cuál es tu especialidad? ¿La mía? Sí. Pues vamos a ver, a mí lo que me gusta es la patología, me gusta el tema de las autopsias, los fallecimientos, eso es lo que más me llama, lo que más interesante me resulta, pero realmente no estoy todavía asociado al servicio de patología, sino que yo soy médico forense generalista y durante muchos años he estado colaborando con el servicio de patología, pero por voluntad propia, porque es lo que más me llama. Explica bien qué es el servicio de patología. El servicio de patología es la parte del Instituto de Medicina Legal que va a gestionar todo lo relacionado con las autopsias. Levantamientos de cadáver lo hacen todos los forenses que están de guardia, es decir, tú estás de guardia en una de las zonas de Valencia, y entonces cuando hay un fallecido que no tiene certificado de función, las fuerzas y cuerpos de seguridad avisan a la autoridad judicial y el juez nos avisa a nosotros. Entonces va el forense de guardia, hace el levantamiento y junto con el informe de levantamiento lo trasladan a la sala de autopsias. Y entonces el servicio de patología es el encargado de gestionar todo el tema de la sala de autopsias, en el que se va a hacer un estudio macroscópico, es decir, la propia autopsia que todos conocemos, la apertura del cadáver, y después se van a hacer una serie de pruebas complementarias, como son pruebas histopatológicas, pruebas toxicológicas, etcétera, en función de las circunstancias del caso, para poder tener la mayor información posible y ser lo más exactos posible a la hora de dar la causa de la muerte. Hay una cosa que me ha llamado mucho la atención siempre, por lo menos en las películas y en la literatura, ahora me confirmas, y es, por ejemplo, el acierto a la hora del fallecimiento. A lo mejor se encuentra un cadáver, no sé, 25 o 60 horas después y por lo menos en las películas, ahora me confirmas tú, lleva entre 10 y 12 horas fallecido el cadáver. Sí, eso se puede hacer, es cierto. Eso es lo que se conoce como el intervalo postmortal. El intervalo postmortal es el tiempo que transcurre desde que la persona fallece hasta que es encontrada. Entonces, hay una serie de fenómenos cadavéricos que se van a presentar en el momento del fallecimiento. Hay cambios rápidos, cambios lentos, luego fenómenos destructores, etcétera. Entonces, evaluando cada uno de esos factores, la rigidez, el enfriamiento, la deshidratación, las livideces, etcétera, sabiendo cómo se van a desarrollar a lo largo del tiempo, podemos hacer una estimación de horas respecto al momento del fallecimiento. Pero cuanto más nos alejamos del momento de la muerte, más amplia es esa horquilla. Es decir, si la muerte se ha producido muy poco tiempo antes de que se lleve a cabo el examen del cuerpo, tenemos más información para, de esa manera, poder determinar un intervalo postmortal más exacto. Pero cuando ya pasan días, semanas, etcétera, ya los fenómenos cadavéricos, los cambios rápidos desaparecen y empezamos con cambios lentos y cambios destructores. Entonces esos cambios destructores se van a desarrollar en semanas, meses, años, entonces que ya nos vamos pues con la autólisis, con la esqueletización, etcétera. Entonces ya somos mucho más amplios en la horquilla temporal porque no podemos asegurar cuándo se produjo el fallecimiento. Ahí haces una estimación, pues hace 15 días o hace 3 meses o más o menos en función de esos hallazgos que encontramos. Pero cuando está cerca del momento del fallecimiento sí que podemos establecer una horquilla bastante concreta.
que no es lo que aparece en las películas. Bueno, en las películas muchas veces aparece lo de ha muerto a las 17:24. Sí. A ver, eso es importante a la hora de establecer el certificado de defunción. Por eso muchas veces en los hospitales sí que es importante establecer el momento concreto de la muerte, porque el momento exacto de la muerte, cuando la persona viva pasa a estar muerta, desde el punto de vista legal va a tener muchas repercusiones, como por ejemplo las herencias. Entonces ahí entran conceptos de ya legales, puros y duros, de comoriencia, de premoriencia, etcétera, que sí que son importantes. Por eso cuando tienes la certeza de una hora concreta de la muerte, sí que es importante las 15:24 o las 15:27. Porque si, por ejemplo, un accidente de tráfico están implicadas varias víctimas que son familiares y están llamadas a sucederse, si uno fallece antes que otro, a lo mejor la línea de sucesión va a cambiar. Claro. Entonces ahí sí que si puedes, tienes que ser concreto. Si no puedes, tienes que meterlos todos en la misma horquilla y por lo tanto ya la ley establece que se seguirá el orden de sucesión normal. Pero sí que cuando puedes hay que establecer el momento exacto de la muerte por las repercusiones legales que tiene después. Es que se me ocurre que tu trabajo, vuestra especialidad es algo a lo que la sociedad de normal no miramos, no queremos mirar, porque es mirar a la muerte de frente. Entonces yo creo que por eso, por un lado nos da tanta curiosidad, tanto morbo incluso en ocasiones, y por otro lado no sabemos nadie nada porque ninguno queremos realmente. Hay que nacer para querer enfrentarse a eso día a día, ¿no? Pero es curioso porque efectivamente la muerte al final no deja de formar parte de la vida, por desgracia de momento, y es vital. Detalles tan, con lo que acabas de decir, o sea, tan pequeños como la hora exacta, el minuto exacto, tiene que haber alguien que lo certifique, ¿no? Y es curioso eso. La verdad es que sí. Es que me ha surgido la duda. Las pruebas que le haces a un cuerpo que, digamos, que ha muerto hace 15 minutos y que le haces a un cuerpo que ha muerto hace 3 meses, ¿son las mismas o son más detalladas para uno que ha tardado mucho más en identificarse y en saber su muerte que en uno que es muy reciente? No es que se hagan las mismas o distintas. Lo que vas a hacer es todas aquellas pruebas que necesites para poder establecer la causa del fallecimiento, siempre que ese cuerpo te dé la información. Es decir, un cadáver, si nos encontramos un cadáver que está 6-8 meses, que ya está casi iniciando la fase colicuativa o incluso de escleritización, la información que nos puede dar es muy escasa. Un cadáver reciente en el que tenemos las lesiones frescas y por lo tanto nos va a hablar muchísimo, nos va a dar muchísima información y por lo tanto podremos extraer muchísima información de ese estudio de la autopsia. Entonces no es que se hagan las mismas pruebas o distintas, sino que se van a hacer las necesarias para poder sacar toda la información necesaria. Pero un estudio, por ejemplo, antropológico de unos restos óseos también puede ser un estudio muy completo que nos den datos como el sexo, la edad aproximada, incluso si hay datos, la causa de la muerte o las circunstancias de la muerte en la que puedan encontrarse por esas posibles fracturas que podamos encontrar. Es decir, que no porque esté el cadáver muy destruido nos va a aportar poca información, pero hay que saber interpretarla y encontrarla. Pues decía que efectivamente son temas a los que la sociedad de entrada no nos gusta mirar. Por eso llama la atención que alguien de pronto estudie medicina y se acabe derivando hacia esta ciencia. ¿Por qué? ¿Por qué Alfonso decide estudiar? Pues es una buena pregunta. Yo la verdad es que entré en la carrera con otros objetivos, ni sabía que existía la medicina legal, pero tuve la suerte de que uno de mis profesores durante la carrera de medicina legal fue la doctora Marina Gisbert, que era hija de un catedrático de Valencia que escribió el libro de cabecera de todos los forenses, yo creo que de toda España, y la doctora Gisbert era apasionante ver cómo daba las clases. A mí yo creo que ha sido la única asignatura de toda la carrera que me estudiaba antes de ir a clase para poder dejar el boli y escuchar, porque era una auténtica delicia escucharla. Y entonces a mí me cautivó. También parte de mi familia estaba metida en el mundo del derecho, yo era un poco la oveja negra. La oveja negra, el hecho de la medicina, y entonces yo creo que tiró mucho ese también el arraigo familiar al derecho, y entonces vi que eran dos mundos que podían coexistir, muy interesantes, y para mí es una disciplina interesantísima. Yo llevo, más de 15 años trabajando como forense y es que no me canso. O sea, siempre aprendes cosas nuevas, siempre se te presentan retos nuevos y cuando crees que lo has visto todo se superan, ¿no? Esto es la capacidad de inventiva de los criminales es mayúscula. Entonces, para mí es una disciplina que yo
si hay algún compañero que está pensando en meterse, yo le invito, porque de verdad que es una disciplina que no aburre, siempre tiene retos. Aparte, no es estática, no tienes que, cuando entras dentro del cuerpo de médicos forenses, dedicarte solo a una cosa, sino que tú puedes, dentro del instituto, te puedes especializar en una disciplina que luego, si por alguna de aquellas no te llena o quieres cambiar, puedes siempre cambiar a otra, y que luego durante tu carrera profesional vas a estar viendo muchas cosas distintas, no te vas a especializar solo, pues no sé, me imagino un traumatólogo dentro del desconocimiento que se especializa en rodilla y que al final va a estar viendo rodillas, no porque él quiera, sino porque al final, si se convierte en un crack de la rodilla, todo el mundo va a ir ahí cuando tenga un problema de rodilla, entonces estará viendo rodillas el resto de su vida. En este caso no, en este caso te van a entrar casos distintos porque los juzgados te van a hacer peticiones de lo más dispar, porque es lo que entra al juzgado. Es decir, una persona que denuncia una agresión o un fallecimiento o un caso de malpraxis, entonces estás obligado siempre a estar muy fresco a nivel de conocimientos y abierto a cualquier circunstancia que se te pueda plantear. Entonces, yo creo que es una disciplina interesante, sobre todo por eso, porque es muy rica en ese sentido. Mala praxis. Quiero decir, alguna vez te habrá tocado actuar contra médicos, en este caso, ¿no? ¿Habrá denuncias de mala praxis médica? Sí, cuando nos llegan denuncias por mala praxis, efectivamente lo que tienes que evaluar es qué ha ocurrido y si lo que ha ocurrido es una cosa que es posible y es una situación que se puede dar dentro de las posibles complicaciones, o si se da como consecuencia de una mala actuación a sabiendas del profesional que ha llevado ese acto médico. Se puede decir que es un poco como asuntos internos, ¿no?, dentro de la medicina. Bueno, sí, la verdad es que a veces nos toca evaluar el trabajo de compañeros. Pocas veces se producen circunstancias en las que realmente un acto médico negligente a sabiendas es la causa del daño. La mayoría de las veces son complicaciones que el paciente a lo mejor no puede entender o no se les ha ido a explicar esa circunstancia, pero sí, a veces nos toca, por desgracia, evaluar estas cosas, no solo porque tengamos a compañeros implicados, que por suerte no sabemos quiénes son, porque nos dan la información médica pero no nos dan mucho más dato, sino porque también hay una persona que ha sufrido un daño y que cree que el sistema médico le ha fallado. Y muchas veces hay que explicarles que no es así, que la medicina llega hasta donde llega y que ya nos gustaría ser todopoderosos, pero llegamos hasta donde podemos y se hace lo que se puede. De hecho, yo, como llevo días preparando mentalmente la charla contigo, pensaba en qué puede tener de positivo, porque al final lo primero que se ve o se piensa es lo negativo, pero yo creo que hay muchas cosas positivas. Hablo desde fuera sin yo conocer tu trabajo, pero por ejemplo, decía antes que no nos gusta a la sociedad mirar hacia la muerte, pero sí que necesitamos, por ejemplo, cuando se trata de seres queridos, enterrarlos y enterrarlos en paz. Yo creo que eso entiendo que puede ser una de las ventajas que pueda tener, ¿no? Dar respuestas, en muchas ocasiones, a familias que necesitan esa respuesta para que su dolor por lo menos descanse en paz. Tenemos en el Instituto de Medicina Legal dentro del servicio de patología una unidad de muerte súbita de adulto. Claro, siempre vamos a hacer autopsias de aquellos fallecimientos en los que no hay un certificado de defunción. Entonces, por ejemplo, síndrome de muerte súbita del lactante, cuando fallece un bebé y no se sabe la causa, pues hace una autopsia completa. Y también hay una unidad de muerte súbita del adulto, del síndrome de muerte súbita del adulto, en la que gente joven, hacemos generalmente autopsias en menores de 55 años en los que no tienen antecedentes médicos y no se sabe qué es lo que ha podido ocurrir. Se hace un estudio muy completo, no solo ya con la intención de dar una respuesta judicial a la causa del fallecimiento, que es lo que le interesa al juez, sino también dar una respuesta a la familia para que entiendan qué es lo que ha podido ocurrir. Entonces, no se limita únicamente al estudio macro y microscópico del cuerpo y de las pruebas que podamos hacer complementarias, sino que se va más allá e incluso se hacen estudios genéticos. Estamos asociados a la unidad de muerte súbita de adulto de la FE y se hacen incluso estudios genéticos con la familia, porque hay muchas causas de muertes súbitas por patologías cardíacas no diagnosticadas, como por ejemplo puede ser una cardiopatía ritmogénica, en la que el estudio de ese fallecimiento puede facilitar que en el resto de la familia no se pueda producir. Entonces, es una labor asistencial, por decirlo de una manera, no ya con el propio fallecido, sino con el resto de la familia, para poder prever que no se produzcan más fallecimientos de estas circunstancias. Entonces, hacemos un estudio del pedigrí de la familia, vemos posibles circunstancias y se pone en la unidad de muerte súbita del adulto de la FE para poder realizar un estudio completo del resto de la familia y decir, oye, mira, es que todos los varones por esta línea pueden tener esta patología. Entonces, ya a partir de ahora tiene que dar un seguimiento cardiológico por si acaso se pueda producir esto, y por lo menos
que dentro de la desgracia de ese fallecimiento súbito, porque son generalmente muertes incomprendidas, porque en un accidente de tráfico por lo menos entiendes qué es lo que ha pasado. Conozco un caso además, pues eso, un chico de no es conocido directo, conocido de un conocido, pero efectivamente es una muerte súbita de una persona sana, pero es que al año le ocurre lo mismo a su hermano. Pues eso es precisamente lo que estaba comentando. Es decir, si tú consigues detectar esa patología silente del primer fallecido, a lo mejor puedes al hermano evitarle esa circunstancia, no solo al hermano, sino a toda la familia, porque se hace un estudio de toda la familia, de todo el pedigree de la familia, de todos los que quieren, evidentemente, y se les avisa de esa posibilidad y, por lo tanto, que puedan poner los medios para evitar una posible circunstancia similar. Volvemos a lo mismo, es que sois médicos. Claro. Pese a todo lo que a veces podemos llegar a pensar de manera inconsciente y gracias a los guionistas del cine, al final lo que sois es médicos y hacéis una labor como tales. Pero también tiene cosas malas. Hay algo, has dicho antes que te encanta tu trabajo, pero hay algo que a lo que te enfrentes o te hayas tenido que enfrentar que hubieras preferido, ¿no? Pues a ver, por desgracia nosotros tocamos una parte de la sociedad muy dura. Vemos casos duros, pues agresiones sexuales, incluso a menores, muertes violentas, traumáticas, homicidios, con encarnizamiento, que somos profesionales, pero no dejamos de ser personas y muchas veces te los llevas a casa, ¿no? Entonces, hay determinados aspectos de la sociedad que, por desgracia, tenemos que ver y que no son agradables. Poco a poco te vas haciendo un poco de coraza y te proteges de todos esos casos, pero no dejan de repercutirte. Un ejemplo muy cercano ha sido, como comentabas, lo de la Dana. Es decir, el drama humano que ha habido detrás de la Dana ha sido muy importante, y no solo el ir a recoger los cuerpos en los levantamientos, sino todo el trámite con las familias en la oficina antemortem, todo el trámite con los fallecidos cuando tenían que ser entregados a las funerarias para que fueran entregados a las familias, la comprobación de la identidad, todo eso, con todo ese volumen de personas, ha sido muy duro, no solo para mí, sino para todos los compañeros, y es inevitable el llevártelo a casa, porque no dejas de ser un vecino más, una persona que lo vive, porque hay mucha gente, compañeros que eran de las zonas afectadas. Entonces, claro, si bien no los conocían, pero les ha pasado, la compañera que estaba de guardia el día de la Dana, en la zona donde se iniciaron todos los avisos, estaba atrapada en casa y no podía salir, porque se estaba pasando el agua por abajo. Quiero decir, que también nos repercute como personas. Claro. Entonces, hay algunos aspectos de la sociedad que yo preferiría no haber conocido. Yo creo que muchas veces la ignorancia es la felicidad, ¿no? Pero por desgracia no tenemos más remedio. Y a nivel personal, eso cuando te lo llevas a casa, ¿cómo lo gestionas? ¿Cómo es tu gestión personal para todo eso que has visto, que tienes que vivir o que durante toda tu carrera has tenido que soportar? Pues la verdad es que uno lo hace como puede. No hay ningún truco, ninguna... Lo descargas un poco en casa, no lo comentas, pero tampoco, claro, yo tengo hijos pequeños y tampoco vas a ponerte a hablar en la mesa de lo que has visto, ¿no? Entonces, pues mi mujer, la pobre, muchas veces es mi consuelo, ¿no? Y con la que me descargo, pero siempre intentas, pues, tampoco transmitir ese punto de vista tan negativo, ¿no? Tan pesimista de la sociedad, porque realmente es lo que somos, ¿no? Y tenemos que admitir que hay gente muy buena y hay gente muy mala, ¿no? Y esa gente mala, por la circunstancia que sea, pues hace cosas malas, y nosotros tenemos que verlas. Yo creo que es un denominador común para aquellos que están, pues eso, muy cerca de la maldad humana o de la miseria humana, que la hay por desgracia más de lo que quisiéramos. Yo creo que soy de los que piensa que menos que las bondades. Lo que pasa es que hacen más ruido, suenan más. Pero sí, yo, por mi entorno y por conocidos y por entrevistas también, es un denominador común. Generalmente aquellos que trabajáis en primera línea con estas circunstancias tenéis esa zona a veces de... Es que vemos cosas... Yo creo, fíjate, que al final tengo amigos que son miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, compañeros forenses y tal, y yo creo que se te agudiza un sexto sentido en ese sentido, y vas un poco a la defensiva en algunos momentos, ¿no? Tonterías como antes de ser forense, cuando iba con el coche, iba a adelantar y decía me da tiempo, y me arriesgaba, y ahora, como sé lo que pasa y en un instante estás en la mesa de autopsias,
Digo, me da tiempo, pero me voy a esperar. Sí. ¿Sabes? No tengo tanta prisa. Exacto. Pues lo mismo cuando ves una persona así que estás acostumbrado a ver detenidos y tal, y lo ves por la calle y dices, no tiene por qué, pero voy a no quitar el ojo por si acaso, ¿no? Sí, hay algunos aspectos que a lo mejor luego no es así, esa persona es una persona normal, pero muchas veces el sexto sentido te da ese toquecito de esto no me gusta, por aquí no voy a pasar, o este adelantamiento no lo voy a hacer, ¿no? Porque no dejas de ver pues eso, esas cosas, ¿no? Que muchas veces pues es inevitable, pero se presentan. Y te vuelves un poco más escéptico porque tienes más conocimiento, digamos, que el resto. Has visto más cosas que la gente. No sé si escéptico o realista, ¿no? Es decir, es que lo que comentabais, ¿no? Al final el ser humano es un ser que capaz de hacer cosas muy bien y que hacer cosas muy mal. Entonces tampoco hay que ser ingenuo y pensar que todo es de color de rosa, ¿no? Es decir, hay gente que por sus circunstancias o por su situación pues está obligado a hacer cosas que no debería hacer. Y tenemos que estar preparados. No podemos pensar que no van a suceder porque suceden. Claro. Sí. Y por desgracia lo vemos. Y luego la coraza que hablabas, yo pensaba en un caso. Yo durante un tiempo de mi vida trabajé mucho con bomberos. No fui bombero, aunque me ofrecieron salir en algún que otro calendario, pero eso es otro tema. Fuera de bromas, trabajé con bomberos. En concreto conocí al que era el jefe de bomberos del parque de la M30 en Madrid. Él me comentaba que según salió de la academia o según salió de ganar la oposición, el primer caso que va pues fue un accidente con mucho detalle que no voy a dar, que él sí que me contó, y estuvo como 15 días, me decía, con 19 años, 15 días sin poder prácticamente comer casi nada y dormir cero. Creo que eso es un poco como os puede pasar, ¿no? Al principio hasta que os acomodáis a vuestra actividad, pero luego ya se hace esa coraza. Claro, es decir, tú al principio eres una página en blanco, es decir, no has visto nada, es todo teórico. Sí que en la carrera pues estás en la sala de disección con los cuerpos para hacer la disección, pero vamos, nada que ver con la realidad. Entonces los primeros casos te marcan, evidentemente te van endureciendo a base de golpes, pero es nuestro trabajo, alguien lo tiene que hacer. Entonces hay algunos casos que efectivamente los rumias y luego los tienes varios días en la cabeza, y otros que por suerte pues haces el trabajo y los dejas de lado para que no te supongan un perjuicio también después en el día a día. Uh-huh. Pero bueno, dice mucho de tu profesionalidad, porque antes has comentado que una de las cosas que te ha hecho daño o en donde te has sentido un poquito más dañado dentro de tu día a día ha sido la dana, pero en cambio te especializaste antes de todo esto precisamente en gestión de grandes catástrofes. Pues la verdad es que la especialización en grandes catástrofes fue una circunstancia que me ha llevado la vida hasta lo de la dana, pero no por propia voluntad, sino por circunstancias de la vida, y que poco a poco cada vez me ha ido interesando más y me he ido metiendo más en el mundo, porque me parece que es un mundo interesante, todo el tema de protocolos, de gestión, etcétera. Sí, sobre todo tal y como está el mundo, igual vas a tener mucho trabajo. Sí, ya nos falta el ataque alienígena, y ya con eso tenemos todo el abanico de... Está la cosa para atrás a vivir, sí. Pero bueno... Hay que estar preparado, para estas circunstancias, y por lo tanto es necesario que haya un protocolo de actuación, hay un protocolo de actuación nacional, y aquí en Valencia tenemos una aplicación práctica de ese protocolo nacional para que cuando se den estas circunstancias no te pille a pie cambiado, sino que sepas por lo menos por dónde empezar y luego adaptarte a las circunstancias, porque claro, cada situación con víctimas múltiples es distinta, no es lo mismo un accidente aéreo que la dana o que un accidente ferroviario, con lo cual tienes que adaptar tu plan de actuación a la circunstancia concreta, pero sí que tienes que saber cómo empezar y siempre sí que tienes que saber qué pasos tienes que dar. Entonces eso es importante para estar preparado y poder dar una respuesta correcta. ¿Cómo te preparas para algo así? O sea, ¿cómo son esos cursos, esos protocolos de preparación? Pues sobre todo lo que hemos hecho aquí en Valencia son cursos de formación tanto a fuerzas y cuerpos de seguridad, o sea, conjuntos con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como propios del propio Instituto de Medicina Legal, a los compañeros, en los que expones circunstancias teóricas y te pones a trabajar como si fuera una circunstancia real.
pero desde el punto de vista teórico, en la que haces una exposición de qué es el protocolo, cómo se actúa, qué es lo que importa en una catástrofe, es decir, cómo varía, qué matices cambian de nuestro día a día de un trabajo habitual a una situación con víctimas múltiples, que hay algunos aspectos que son distintos, hasta la práctica pura y dura. Es decir, nosotros cogemos maniquís, les damos vida a los maniquís, es decir, los vestimos, les damos una historia, etcétera, etcétera, y los distribuimos por una estancia y decimos, bueno, y ahora hacer un levantamiento de catástrofe. Venga, este brazo, vamos a levantarlo, este cuerpo, tal, ¿qué es cadáver? ¿Qué es resto? ¿Qué? Y entonces expones una serie de circunstancias, de dudas que se tienen que plantear precisamente en los simulacros para que luego en el día a día, cuando tienes un caso real, no se presenten. ¿Cómo se rellenan los formularios? ¿Cómo se etiqueta? ¿Dónde va el cuerpo? ¿Qué labores de identificación tienes que hacer? Y todas esas circunstancias que te permiten en un simulacro hacerlas con calma y formar bien a la gente para que luego cuando pase en un caso real no tengas la duda y lo puedas hacer de forma efectiva. Uh-huh. ¿Habías estado al frente o habías participado en alguna otra catástrofe antes de la Dana? Pues me estrené con el incendio aquí en Campanar, claro. Esa fue la primera, que por suerte al final, dentro de la desgracia, fueron pocas víctimas. Sí. Y después del incendio me dijeron, bueno, ahora ya tranquilo, porque por estadística son cada 15 años y no pasó un año y tuvimos la Dana. Pero han sido mis dos experiencias, espero que sean las últimas, la verdad. Pero, ojalá, aunque ya te digo que no te metes de vez en cuando recordando los protocolos, porque, porque está la cosa. Y una cosa, ¿es difícil coordinar entre equipos, rollo los forenses con equipos policiales, jueces, psicólogos de emergencia? ¿Es difícil la coordinación entre distintos equipos? La coordinación es complicada cuando la gente no sabe qué es lo que tiene que hacer. Cuando no hay una guía de trabajo en la que todo el mundo sepa cuál es su papel y qué es lo que tiene que hacer, ahí es complicado, porque cada uno viene de un mundo distinto y entonces tiene sus propios protocolos de actuación, etcétera. Pero por suerte, a nivel de grandes catástrofes, sí que tenemos el protocolo nacional desde el 2009, que cada uno ha adaptado a su idiosincrasia propia. Entonces, el trabajo, aparte de que con fuerzas y cuerpos de seguridad sí que trabajamos constantemente por múltiples razones, desde detenidos, levantamientos, etcétera, que estás con la científica, con la judicial, etcétera, tenemos ese protocolo de actuación conjunta. Entonces, en ese protocolo se define bastante bien qué papel tiene cada uno y cómo nos tenemos que coordinar. Y esos simulacros son los que permiten que cuando se producen esas discrepancias o esas dudas a la hora de coordinarse, luego en un caso real no se produzca. Y luego también hay otra cosa importante, y es que cuando sucede un caso real, cuando se produce un simulacro, pueden haber roces, pueden haber disputas, pues esto yo, esto tú, esto firmo yo, tal, etcétera. Pero cuando se produce un caso real, de la experiencia que yo tengo, todo el mundo arrima el hombro. Todo el mundo se pone a disposición, todo el mundo se pone a trabajar, todo el mundo sabe qué objetivo tiene al final de ese trabajo y la coordinación, en este caso, por ejemplo en la Dana, que además tuvimos que coordinarnos no solo con un cuerpo policial, sino que también actuaron los dos, Guardia Civil y Policía Nacional, con lo cual hubo que coordinarse entre ellos y ellos con nosotros. Y fue una coordinación excelente. Siempre el trabajo fue, bueno, yo creo que los resultados están ahí, quiero decir, se hicieron los levantamientos lo antes posible, las identificaciones fueron rápidas, la entrega de los cuerpos a los familiares también fue de los primeros que se comenzó, y eso es fruto de un trabajo conjunto tanto de fuerzas y cuerpos de seguridad como de los médicos forenses del Instituto de Medicina Legal, que fue gracias a esa coordinación, a ese trabajo en equipos. Se hizo un equipo de trabajo y todo el mundo remó en el mismo sentido, y yo creo que salió muy bien por eso, porque nadie dijo esto es mío, esto es tuyo, no. Dijimos, bueno, esto es lo que hay, tenemos que sacarlo adelante, y así se hizo. Y dentro de esta coordinación, ¿hubo alguna decisión o algún movimiento, digamos, clave para esta coordinación que marcó como un antes y un después en la Dana? Es que se tomaron muchas decisiones. Entonces, poder elegir una decisión concreta que determinara la evolución del proceso, tuvimos varias dificultades a la hora de responder a la Dana. Una de las más importantes, bajo mi punto de vista, fue la dispersión. La dispersión provocó que fueran varios partidos judiciales los afectados. Entonces, había que coordinarse con muchos jueces y magistrados al mismo tiempo en diferentes partidos judiciales, y además continuado en el tiempo. Cuando hay un relevo en las zonas de guardia, entonces aparecen nuevos fallecidos, hay que volver a coordinarse. Entonces eso fue complicado. Sí que hay un coordinador a nivel provincial que digamos que ampara. Lo que pasa es que el protocolo de actuación judicial
no es que la actuación judicial, en el protocolo general de actuación en estos casos siempre está previsto para una circunstancia no tan dispersa en el terreno, ¿no? Sino algo mucho más concreto, pues lo que decía, un accidente aéreo, una cosa así. Pero pero claro, como decía, la realidad siempre supera la ficción, ¿no? Y te tienes que adaptar. Entonces, esa fue una labor complicada de coordinar, porque era difícil coordinarse con los jueces y hacerles entender que las circunstancias eran muy peculiares, y que por lo tanto el modus operandi normal de un fallecido judicial, en el que avisan al juez, el juez avisa al forense, etcétera, en estas circunstancias cambiaba, porque los hallazgos de los cuerpos eran mucho más aleatorios, no era tan sencillo como en el día a día, pero al final la coordinación fue también muy buena con ellos. Y luego otra decisión que yo creo que fue muy acertada fue el traslado a la Feria de Valencia, del depósito de la zona de custodia de cadáveres. Nos dimos cuenta que, claro, no sabes lo que te vas a encontrar, es decir, no sabes si van a ser 10, 20, 100, 2000, entonces te tienes que ir adaptando poco a poco a lo que vas encontrando. Ya el segundo día nos dimos cuenta que el volumen que teníamos de fallecidos, pese a que tenemos un plan de contingencia a nivel del Instituto de Medicina Legal de habilitar uno de los parkings aledaños a la sala de autopsias con camiones refrigerados, nos dimos cuenta que aún así no iba a ser suficiente. Entonces ahí tuvimos que adaptarnos y trasladar la zona de conservación a la Feria de Valencia, que supone más inversión en personal, más desarrollo, etcétera. Pero bueno, hay que adaptarse, y yo creo que fue uno de los grandes aciertos, porque permitió una gestión de todo lo que es el post-autopsia muy buena. Los equipos que trabajaron allí fueron unos equipos excelentes, que lo llevaron fenomenal, y también permitió una coordinación con los servicios funerarios muy buena, porque se coordinó la entrega de los cuerpos a los servicios funerarios para que fuera lo más ágil posible y pudieran ser entregadas a las familias lo antes posible. Siempre y cuando teniendo en cuenta que incluso muchas de las funerarias también estaban afectadas por la DANA. Pero claro, generalmente las funerarias de la zona donde la gente suele ir están en la zona donde se han... Entonces, eso también fue complicado, porque parte del retraso, por decirlo de una manera, en la entrega de los cuerpos, aunque estaban ya identificados, era porque tampoco se podía dar servicio a las familias, porque no había infraestructura para darle servicio. Pero bueno, esas son circunstancias ya post-judiciales, es decir, no era nuestro. Pero yo creo que el depósito de la feria y la coordinación con la autoridad judicial y con las fuerzas y cuerpos de seguridad, yo creo que funcionaron muy bien, fueron muy, muy acertadas. Y luego también tengo que barrer un poquito para casa, la coordinación con todos los compañeros que vinieron de otros institutos de medicina legal de España, eso fue capital. Es decir, el lanzar ese SOS al coordinador nacional y decir, oye, esto es muy grande y necesitamos ayuda, porque solos no vamos a poder, porque además es que se dio la circunstancia de que la zona afectada era una zona muy concreta de la provincia, pero el resto de la provincia estaba trabajando con normalidad. Es decir, los juzgados que no estaban afectados seguían necesitando de forenses de guardia, de juicios que había que atender, de valoraciones de lesionados, etcétera. Entonces, había que dar también respuesta al día a día judicial, que es nuestro trabajo del día a día. Entonces, claro, nosotros en Valencia somos 57 médicos forenses, luego aparte también tenemos psicólogos, trabajadores sociales que se volcaron también con nosotros y nos echaron una mano, y la verdad es que fue capital, pero fue insuficiente porque no teníamos suficiente. Entonces empezaron a venir compañeros, primero vinieron de Alicante, de Murcia, sobre todo de los más limítrofes, de Cataluña, etcétera, y luego fueron viniendo del resto de España, y fue fundamental, porque si no habríamos sido capaces de aguantar el ritmo de trabajo solo con los integrantes de Valencia. En este Instituto de Medicina Legal, al final, cómo se viven esas primeras horas, esa incertidumbre de no saber de cómo actuar, porque es algo nuevo para todos al final. Entonces, a ver, por suerte con los simulacros la gente sabe ya más o menos qué es lo que se va a encontrar y cómo tiene que trabajar. Nosotros tenemos unos equipos formados, tenemos un material preparado ya para estas circunstancias que esperamos no tener que utilizar nunca, pero por desgracia a veces hay que utilizarlas. Claro. También el incendio de Campanar nos hizo espabilarnos un poco en ese sentido, ¿no? Despertarnos y viendo que era una cosa posible y real, con lo cual había sido tan reciente que la DANA tampoco nos pilló de sorpresa, ¿no? Es decir, acababa de pasar una circunstancia en la que nos tuvimos que activar también. Pero, como decía, la gente cuando pasa una cosa así es sorprendente la disposición que tienen de colaboración absoluta. Incluso se nos dieron la circunstancia de compañeros que estaban jubilados recientemente de llamar y decir, oye, lo que necesitéis. Y bueno, compañeros médicos, odontólogos también vinieron, oye,
si necesitáis ayuda, tal. Quiero decir, la disposición fue excelente y eso es de agradecer porque la verdad es que si no habría salido tan bien. Yo creo que es algo que vimos, bueno, y de hecho, pues eso, yo hice varios programas en zona y por parte de bomberos, yo recuerdo entrevistarme con bomberos de Valladolid, que la misma noche, mientras todavía seguía el agua cayendo en según qué zonas en Valencia, ellos ya estaban partiendo de viaje de Valladolid y estaban aquí ayudando. O sea, yo creo que quedó patente que el ciudadano... Aquí hemos sido muchas veces críticos con la administración a nivel político y ahí pues no vamos a entrar de momento, pero sí que efectivamente yo creo que quedó patente y ningún ciudadano puede estar en disconformidad con esto, que cuerpos de seguridad del Estado, vuestra labor por supuesto, médicos, en fin, todo lo que tenía que funcionar del Estado funcionó y funcionó muy bien. Luego, pues como digo, un poco más para arriba ya las cosas empezaron a emborronarse por lo que sea, pero en fin, no es el tema de hoy. Lo que sí que te quería preguntar, porque realmente de ahí surge el entrevistarnos, el charlar hoy, claro, tenéis la verdad absoluta vosotros, como forenses, como médicos forenses, de algo que hay mucha discrepancia, que hay mucha teoría, que hay pues eso, mucho comentario, sobre todo en redes sociales, que lo de las redes sociales deberíamos de todos empezar a hacérnoslo mirar, con respecto a las víctimas. Se han hablado de miles, de cientos, han habido parkings de centros comerciales, sin ir más lejos. Hace poquito hablábamos con Antonio Martí de MN4 que nos comentaba precisamente lo sucedido en su centro comercial. ¿La cifra es real, la que se ha oficializado? Categóricamente. Quiero decir, nosotros solo trabajamos con cifras oficiales y las cifras oficiales provienen de los cuerpos que se han levantado. Es decir, no es que especulemos con los que pueda haber, sino que es un número cierto de los fallecidos que han pasado por el Instituto de Medicina Legal, que en este caso fueron 224. La contabilización de víctimas actuales es de 228, tenemos 224 cuerpos recuperados, identificados y entregados a las familias. Hay 3 fallecidos que están todavía por localizar, pero que a nivel judicial sí que se han dictaminado como fallecidos, y la última víctima se incluyó, pero no se hizo la autopsia porque no pasó por el Instituto de Medicina Legal. Pero desde luego los datos ofrecidos por el Centro de Integración de Datos, que se emitían todos los días a las 8 de la tarde, eran datos objetivos de los fallecidos que se levantaban, se autopsiaban y luego pasaban a la zona de conservación hasta que eran identificados para entregar a las familias. En ningún momento ha habido más, pero vamos, lo he comentado muchas veces con conocidos, que ¿qué interés podemos tener nosotros en ocultar fallecidos? Quiero decir, además, ¿cuántos más tienen que haber? Claro. Es uno de los sucesos naturales más importantes en número de víctimas que han pasado en los últimos 50 años. Es que incluso ha superado el número de fallecidos al 11M, que fue una verdadera catástrofe. Entonces, no sé qué interés puede haber en que haya más víctimas. ¿Cuánto dolor queremos soportar? ¿Cuánto sufrimiento queremos causar a la sociedad, especulando sobre que se ha ocultado víctimas, que hay muchísimas más, que estamos mintiendo? ¿Con qué interés? Es que no lo puedo entender. No lo puedo entender que haya gente que tenga ese interés en crear esa alarma y ese sufrimiento a nivel social cuando el número es elevadísimo. Claro, es que se nos olvida eso a veces. Efectivamente, cuando alguien reclama que han habido más, dices, bueno, es que más de 228... O sea, es que 228 ya son muchísimos. Claro, es que es un número hay una corriente de teorías en las que se aludía que efectivamente 228, pero que luego habían otros fallecidos que no se les ponía la causa directa por la DANA, es decir, pues por paro cardíaco. Y claro, los que teorizan con esto decían, claro, pero paro cardíaco por la DANA, porque, en fin, como que se maquillaban de alguna manera los datos para, incluso aunque hubiesen más muertos, no sumarlos como causa directa por la DANA, sino en sí por otras causas, como por ejemplo accidente de tráfico. De hecho, yo oí algún comentario de eso. No, es que lo han puesto o han certificado como muerte por accidente de tráfico. Claro, pero porque se la ha llevado al agua. Vamos a ver, es que se pueden dar 2 circunstancias. Puede ocurrir que una persona durante la DANA también fallezca de una causa natural. Es decir,
La gente, por desgracia, sigue muriendo, haya dana o no haya dana. Entonces, la causa del fallecimiento y la etiología médico-legal se establece en función de los hallazgos que se realizan durante la autopsia. Que no quepa ninguna duda que cuando hay signos de sofocación o signos de muerte violenta, siempre se va a achacar a la dana cuando sea dentro de la circunstancia de la dana. Pero eso no significa que todos los fallecidos que se producen durante los 15 días que actuamos en la dana fueran fallecidos de la dana. Entonces, no sé si, no recuerdo bien exactamente la cifra, no sé si fueron 2 fallecidos que se levantaron durante la dana, pero que eran causas de muerte natural. No estaban relacionados, o sea, eran las zonas donde se habían producido la riada, pero no estaban implicados, no habían fallecido como consecuencia de la riada. Por otro lado, también tenemos personas que se lesionaron durante la dana, fallecieron en el ámbito hospitalario y que sí que se han contabilizado como víctimas porque el origen del fallecimiento sí que era relacionado con una lesión de la dana que se ha complicado y finalmente es un fallecido como consecuencia de la dana. Con lo cual, siempre en el establecimiento de la causa de la muerte no solo te fijas en la causa inmediata, sino también te vas a basar en la causa fundamental, es decir, esa escalera de acontecimientos que finalmente han llevado a la muerte de la persona. Y eso condiciona también la teología médico-legal. Entonces, nunca vamos a dar una causa de fallecimiento con un interés distinto a ofrecer la verdad a la autoridad judicial y siempre basada en hechos objetivos. Siempre vamos a realizar una investigación en el cuerpo que nos permita definir cuál es la causa del fallecimiento y se expondrá lo que hemos encontrado, ni lo que nos inventemos, ni lo que especulemos, sino objetivamente lo que hemos encontrado, sea lo que sea, porque ya la repercusión judicial posterior, eso ya escapa a nuestra competencia. Nosotros tenemos que darle la información al juez de manera objetiva y el juez ya actuará conforme considere, pero en ningún momento vamos a interpretar o vamos a tergiversar o vamos a cambiar porque no tenemos ningún interés. Es decir, nosotros tenemos que tener un celo profesional para poder ofrecer la mejor información y lo más objetiva posible de todas las circunstancias que se producen. Y en ocasiones, como decía, ese estudio te lleva a concluir que ese fallecimiento no es como consecuencia de la dana, sino que es una muerte natural en una circunstancia dentro de la riada, pero que a lo mejor no tenía nada que ver, porque a lo mejor estaba en un 5.º piso y ha muerto de un infarto porque le tocaba morir ese día. Claro. No, la verdad es que yo creo que la clave está en lo que tú mismo has dicho, o sea, con qué interés, porque incluso se puede entender que también sería de mal gusto que haya un interés político por parte de dirigentes políticos, ¿no? De maquillar datos o de que no se sepa todo porque si no va a quedar en evidencia mi labor. Eso se podría de alguna manera argumentar. Pero claro, vosotros al final, tanto vosotros como Guardia Civil, como policía, como bomberos, pues cada uno votará quien vote por un lado y luego por otro lado sois tan humanos como cualquiera, por tanto no tiene ningún sentido el que andéis ocultando datos. Además hay 2 circunstancias que yo creo que son importantes destacar. Primero, que en toda la actuación en lo que respecta a los fallecidos de la riada, actúan muchísimos cuerpos. Claro. Policía, Guardia Civil, forenses, funerarios, UME, quiero decir, un montón de cuerpos que si efectivamente se estuvieran ocultando, para empezar, ¿dónde los ocultas? Es que eso es otra cosa, ¿dónde te los llevas? Porque y luego que si se produjera esa circunstancia, alguien diría algo, no puede haber un complot tan bien organizado que a todo el mundo que actúa, si nosotros estuvimos actuando no solo de Valencia, sino de toda España, más de 150 forenses, que luego se han ido a su casa y nadie ha dicho, pero porque es que no había nada. Claro. Y esa ocultación tendría un interés, pero que nosotros no tenemos información de qué es lo que nos vamos a encontrar hasta que nos lo encontramos. Claro. Entonces, las cifras que se iban dando diariamente, en las que iban aumentando el número de fallecidos, era porque eran los que íbamos encontrando. Entonces, simplemente con hacer un estudio de la evolución de los datos que daba el Centro de Integración de Datos día a día, se podrá ver que era una cifra creciente hasta un determinado momento que ya no se hacían más levantamientos o que eran mucho más dispersos. Entonces, si yo supiera que quiero tener 200 fallecidos, pues entonces ya desde el primer día digo 200 y ahí me quedo. Pero cuando yo voy ofreciendo los datos conforme van entrando, es imposible maquillarlos o ocultarlos porque es lo que me voy encontrando. Entonces es que no cabe la ocultación porque
no se puede. No, yo creo que deberíamos de todos un poco analizarnos como sociedad y yo creo que sobre todo las redes sociales, sobre todo, ¿no? E incluso los medios de comunicación, porque al final efectivamente estamos todos en el ajo y a veces acabamos siendo de alguna manera más desinformantes que informantes, porque sí, porque efectivamente pues hay muy poca, yo creo que muy poca repercusión o muy poquita responsabilidad hacia aquel que puede lanzar un bulo, por ejemplo, en redes sociales, ¿no? Bueno, pasó con lo de los parkings, aunque, insisto, bueno, lo hemos hablado creo que antes, pero es cierto que es normal que pensásemos en un momento determinado, al principio de todo, que por ejemplo el parking de Bonaire, que fue muy famoso, por desgracia, iba a tener cuerpos dentro. Oye, luego se demostró que no. Pues estupendo, es genial, es una muy buena noticia teniendo en cuenta la desgracia. Pero sí a veces parece como que efectivamente estamos esperando más y ha sido peor todavía y mira qué mal lo han hecho. No sé, yo creo que deberíamos yo creo que también muchas veces pecamos de necesidad de inmediatez en la información, ¿no? Sí. Quiero saberlo ya. Quiero que me digas ya lo que hay. Y muchas veces vale la pena esperar y asegurarse de la información que van a dar para que sea una información cierta, porque si no, a veces es una intoxicación de información que no te permite gestionar bien lo que te vas a encontrar. Entonces hay que tener un poco de paciencia y luego cuando todo el mundo puede especular, todo el mundo puede opinar, pues yo creo que puede haber fallecidos en el parking de Bonaire, yo creo que pueden haber tal. Pero de ahí a dar una cifra concreta, han encontrado 1.000 muertos en la... Quiero decir, esa información no la sabes. Esa información te la estás inventando. Y te la estás inventando con un interés bastante oscuro. Sí, bastante oscuro o sádico, ¿no? Porque quiero decir, o sabes la cifra y lo sabes fehacientemente, o no digas nada, o yo creo que puede que haya, pero no digas eso porque va a crear muchísima alarma social y va a crear muchísimo sufrimiento. Y bastante estábamos sufriendo como para que encima la gente además metiera el dedo en la llaga y especulara con cifras reales de algunos aspectos que es imposible que tuvieran información porque no la había. Quiero decir, no la teníamos nosotros, que ya me hubiera gustado a mí saber si nos íbamos a encontrar fallecidos aquí o allá para poder prepararme y adelantarme a las circunstancias, que me tenía que adaptar conforme iba llegando la información, que no el ir a ciegas, ¿no? Muchas veces como digamos nosotros. Pero tú fuiste el responsable de la gestión. Yo fui el responsable de la gestión, sí. Claro. O sea que... junto con la directora del Instituto de Medicina Legal, la doctora Garrido Estache, entre ellos estuvimos gestionando toda la respuesta médico-forense del Instituto de Medicina Legal. Sí. ¿Qué hemos aprendido? Porque, bueno, decías antes que en tu día a día nunca dejas de aprender, pero en una circunstancia como esta, ¿qué hemos aprendido? Pues mira, yo creo que yo saco dos lecciones y una conclusión. Dos lecciones: primero, que tenemos que estar preparados, no tenemos que pensar que esto no va a pasar nunca, hay que estar siempre alerta y no puedes estar siempre con el corazón en un puño, pero bueno, por lo menos preparado para dar una respuesta, que yo creo que es una labor de coordinación y de preparación constante a nivel profesional. Y luego que tenemos que tener, no sé cómo decirlo, paciencia, es decir, tenemos que tener fe en nuestras instituciones. Es decir, muchas veces lo que decía de la inmediatez, queremos que tener las respuestas ya, queremos que me entreguen el cuerpo ya, tenemos que y hay que entender que cuando no se hace más rápido es por un motivo de calidad, de seguridad y de necesidad. Entonces muchas veces se nos daba la circunstancia en algunos levantamientos en los que era la propia familia la que te decía, bueno, mi padre o mi hermano es tal y cual, y nos lo llevábamos y decían, bueno, ahora tiene que acudir a la oficina de desaparecidos, a la oficina antemortem, para darle información y tal y cual, y no entendían el por qué. No entendían que, sabiendo que era su hermano o su padre, que tuvieran que ir al cuartel de la Guardia Civil o a la Comisaría de Policía Nacional a aportar la información para que pudiéramos contrastar los datos. Pero tiene una razón de ser, y es que tenemos que garantizar que la identidad de los cuerpos que entregamos es efectivamente esa persona. Claro, si no puede pasar lo que pasó con uno, que se murió 2 veces. Bueno, ese que se murió 2 veces, ese fue otra circunstancia legal en la que lo declararon muerto y resulta que estaba por ahí de parranda. De parranda, efectivamente. Y luego se dio la circunstancia que cuando lo identificamos apareció que se había declarado fallecido hacía unos años, ¿no? Y sí. De manera que lo contamos aquí en el programa, de hecho. Murió 2 veces. No, pero sobre todo
se nos dio la circunstancia de que muchas personas no entendían, ¿no?, que todo el proceso que llevábamos nosotros y que también a lo mejor es parte culpa nuestra, ¿no?, por no tener esa labor pedagógica de hacer entender por qué. Pero claro, en una circunstancia así te centras en lo importante, ¿no? Es decir, no te vas a poner a dar clases de cómo actuamos, pero sobre todo la obligación es de una seguridad a la hora de realizar esos trabajos, porque si le equivocamos en una identificación, no solo repercute a esa familia que le estemos entregando un cuerpo que no es, sino que va a repercutir también a otra familia que le hemos cruzado el cuerpo y le hemos dado otra, con lo cual tenemos dos familias. Pero es que además siembras la duda en toda la identificación de todos los cadáveres que has manejado. Entonces, tenemos que asegurarnos ciertamente de que las identidades son las que son, y eso requiere un tiempo, requiere unas pruebas odontológicas, de ADN, de huella dactilar, etcétera, que nos van a dar una certeza de que esa persona es quien es y que podemos entregarla a su familia de forma correcta. Entonces, eso muchas veces es necesario tener esa paciencia y eso que nosotros, por ejemplo, en España se van entregando los cuerpos conforme se van identificando. En otros países, hasta que no se identifica hasta el último, no se entrega ni uno. Y si el último tardas 3 meses en identificarlo, tienes los 200 y pico fallecidos custodiados 3 meses. Pero bueno, cada país, yo soy de la opinión que si los tienes identificados, va bien ir entregándolos a sus familias, porque primero pueden empezar el duelo y después también liberas presión a nivel social y la gente entiende que se está trabajando y que poco a poco se va avanzando. Claro. Pues Alfonso, yo creo que ha sido una charla muy interesante. Yo creo que efectivamente es una profesión que pues, es vital. Bueno, vital no sé si es la palabra, igual no, pero desde luego es importantísima para la sociedad y que efectivamente tiene mucho desconocimiento, quizá por lo que decíamos al principio, ¿no? Porque a veces no nos gusta mirar de frente a la muerte, pero bueno, alguien tiene que hacerlo y para eso estáis vosotros. Es parte de la vida. Efectivamente, y es interesante. Aún así, espero que tú y yo nos veamos muy tarde en el ambiente laboral. Como dicen, de cerveza cuando quieras. Como dicen algunos compañeros, yo seré tu último médico, ¿no? Y yo espero no verte en el trabajo nunca, o por lo menos dentro de muchos años. En otras circunstancias mejor. Exactamente, sí. Cerveza cuando quieras. La verdad es que ha sido muy interesante y como digo, es importantísimo también el conocer esta parte de la sociedad, este oficio, este trabajo que está tan vinculado al final con nuestra familia también, porque tú eres el último que te vas a ir conscientemente, pero vas a, por desgracia, ver marchar algunos y esperemos que pocos, y eso pues cuando están tratados en las mejores manos, pues lo agradecemos. Y sobre todo, como bien has dicho, cuando nos enfrentamos, por desgracia, a una catástrofe como aquí en Valencia vivimos este 29 de octubre pasado. Y bueno, tal y como están las cosas, pues por desgracia uno piensa que no va a ser la última vez que nos veamos en una de estas. De hecho, sin ir más lejos, un poquito antes tuvimos la pandemia, que también ahí habría mucho de lo que hablar. O sea que así ha sido. Alfonso, muchísimas gracias. Y por otro lado, hemos empezado diciendo que eras el director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valencia. Así es. Recientemente, tu nombramiento es... Ni un mes ha pasado. O sea que estoy todavía aterrizando y tocando tierra un poco ahora. Pues desde aquí la más sincera enhorabuena y gracias. De verdad que te deseamos que tu trabajo te siga gustando tanto porque eso nos deja tranquilos a todos. Muchas gracias. Enhorabuena, muchas gracias.